El liberalismo parte de una hipótesis filosófica, casi religiosa, que postula la existencia de derechos naturales que no se pueden conculcar porque no se deben al Estado ni a la magnanimidad de los gobiernos, sino a la condición especial de los seres humanos. Esa es la piedra angular sobre la que descansa todo el edificio teórico y se le atribuye a los estoicos y al fundador de esa escuela, Zenón de Citia. Era un filósofo muy curioso por la descripción que tenemos, era muy pequeñito, patizambo, un mal genio, quien defendió que los derechos no provenían de la fratría, es decir, del grupo étnico al que se pertenecía, ni tampoco de la ciudad o de la polis, sino venía de la condición de ser humano. Eso es muy importante y por eso decía que es una creencia casi religiosa. ¿Por qué casi religiosa? Porque es indemostrable. Pero al mismo tiempo, si no aceptamos la existencia de los derechos naturales, entonces estamos expuestos a que cualquier mayoría o cualquier regulación pueda quitarnos los derechos. La única manera de efectivamente defenderlos es si postulamos que existen unos derechos naturales que no se pueden conculcar bajo ninguna circunstancia, porque nosotros como seres racionales sencillamente tenemos derechos que no pueden ser eliminados por nadie. Antes de definir qué es el liberalismo, qué es ser liberal y cuáles son los fundamentos básicos en los que coinciden los liberales, es conveniente advertir que no estamos ante un dogma sagrado, sino frente a varias creencias básicas deducidas de la experiencia y no de hipótesis abstractas, como ocurría, por ejemplo, con el marxismo. Esto es importante establecerlo desde el inicio, porque se debe rechazar la errada suposición de que el liberalismo es una ideología. No es una ideología. Una ideología es siempre una concepción del acontecer humano, de su historia, de su forma de realizar las transacciones, de la manera en que deberían hacerse. Concepción que parte del rígido criterio de que el ideólogo conoce de dónde viene la humanidad, por qué se desplaza en esa dirección y hacia dónde debe ir. De ahí que toda ideología, por definición, sea un tratado de ingeniería social y cada ideólogo, a su vez, un ingeniero social, alguien consagrado a la siempre peligrosa tarea de crear hombres nuevos, personas no contaminadas por las huellas del antiguo régimen. Alguien, ese ideólogo, dedicado a guiar a la tribu hacia una tierra prometida cuya ubicación le ha sido revelada por los escritos sagrados de ciertos, y es una frase de Martí, de ciertos pensadores de lámpara, esos filósofos de laboratorio en permanente desencuentro con la vida. Solo que esta actitud, a lo que no sería descaminado calificar como, y alguien lo ha hecho, como moisenismo por Moisés, ¿no?, lamentablemente suele dar lugar a grandes catástrofes y en ella está, como señalara Popper, el origen del totalitarismo. Cuando alguien disiente o cuando alguien trata de escapar del luminoso y fantástico proyecto diseñado por el ingeniero social, es el momento de apelar a los paredones, a los calabozos y al ocultamiento sistemático de la verdad. Lo importante es que los libros sagrados, como sucedía dentro del método escolástico en el medievo, nunca resulten desmentidos. Un liberal, en cambio, lejos de partir de libros sagrados para reformar a la especie humana y conducirla al paraíso terrenal, se limita, fíjense que el procedimiento es al revés, se limita a extraer consecuencias
de lo que observa en la sociedad y luego propone instituciones que probablemente contribuyan a alentar la ocurrencia de ciertos comportamientos benéficos para la mayoría. Un liberal tiene que someter su conducta a la tolerancia de los demás criterios y debe estar siempre dispuesto a convivir con lo que no le gusta. Un liberal no sabe hacia dónde marcha la humanidad y no se propone, por lo tanto, guiarla a sitio alguno. Ese destino tendrá que forjarlo libremente cada generación de acuerdo con lo que en cada momento le parezca conveniente hacer. Al margen de las advertencias y actitudes anteriormente consignadas, una definición de los rasgos que perfilan la cosmovisión liberal debe comenzar por una referencia al constitucionalismo. En efecto, John Locke, a quien pudiéramos calificar como padre del liberalismo político, tras contemplar los desastres de Inglaterra a fines del siglo XVII, cuando la autoridad real británica absoluta entró en su crisis definitiva, dedujo que para evitar las guerras civiles, la dictadura de los tiranos o los excesos de la soberanía popular, era conveniente fragmentar la autoridad en diversos poderes, además de depositar la legitimidad de gobernantes y gobernados en un texto constitucional que salvaguardara los derechos inalienables de las personas, dando lugar a lo que luego se llamaría un verdadero Estado de Derecho. Es decir, una sociedad racionalmente organizada que dirime pacíficamente sus conflictos mediante leyes imparciales que en ningún caso pueden conculcar los derechos fundamentales de los individuos. Y no andaba descaminado el padre Locke. La experiencia ha demostrado que las 25 sociedades más prósperas y felices del planeta son precisamente aquellas que han conseguido congregarse en torno a constituciones que presiden todos los actos de la comunidad y garantizan la transmisión organizada y legítima de la autoridad mediante consultas democráticas. Otro liberal inglés, Adam Smith, un siglo más tarde, siguió el mismo camino deductivo para inferir su predilección por el mercado. ¿Cómo era posible, sin que nadie lo coordinara, que las panaderías de Londres, entonces el 80% del gasto familiar se dedicaba al pan, que esas panaderías supiesen cuánto pan producir, de manera que no se horneara ni más ni menos harina de trigo que la necesaria para no perder ventas o para no llenar los anaqueles de un inservible pan viejo? ¿Cómo se establecían precios más o menos uniformes para tan necesario alimento sin la mediación de la autoridad? ¿Por qué los panaderos, en defensa de sus intereses egoístas, no subían el precio del pan ilimitadamente y se aprovechaban de la perentoria necesidad de alimentarse que tenía la clientela londinense? Todo eso lo explicaba el mercado. El mercado era un sistema autónomo de producir bienes y servicios, no controlado por nadie, que generaba un orden económico espontáneo impulsado por la búsqueda del beneficio personal, pero autorregulado por un cierto equilibrio natural provocado por las relaciones de conveniencia surgidas de las transacciones entre la oferta y la demanda, donde existía la competencia libre. Los precios, a su vez, constituían un modo de información. Los precios no eran justos o injustos, simplemente eran el lenguaje con que funcionaba ese delicado sistema múltiple y mutante con arreglo a los imponderables deseos, necesidades e informaciones que mutua e incesantemente se transmitían los consumidores y los productores. Ahí radicaba
el secreto y la fuerza de la economía capitalista en el mercado, y mientras menos interfirieran en él los poderes públicos, mejor funcionaría, puesto que cada interferencia, cada manipulación de los precios creaba una distorsión, por pequeña que fuera, que afectaba todos los aspectos de la economía. Otro de los principios básicos que aunan a los liberales es el respeto por la propiedad privada. Actitud que no se deriva de una concepción dogmática contraria a la solidaridad, como suelen afirmar los adversarios del liberalismo, sino de otra observación extraída de la realidad y de disquisiciones asentadas en la ética. Al margen de la manifiesta superioridad para producir bienes y servicios que se da en el capitalismo, cuando se le contrasta con lo que sucede en el socialismo, donde no hay propiedad privada, no existen las libertades individuales, pues todos estamos en manos de un Estado que nos dispensa y administra arbitrariamente los medios para que subsistamos o, en su defecto, para que perezcamos. El derecho a la propiedad privada, por otra parte, como no se cansó de escribir Murray Rothbard, siguiendo de cerca el pensamiento de Locke, se apoyaba en un fundamento moral incontestable. Si todo hombre, por el hecho de serlo, nacía libre, y si era libre y dueño de su persona para hacer con su vida lo que deseara, la riqueza que creara con su trabajo le pertenecía a él y a ningún otro hombre. ¿En qué más creen los liberales? Obviamente, en el valor básico que le da nombre y sentido al grupo, la libertad individual, no hay otra. Libertad que se puede definir como un modo de relación con los demás en el que la persona puede tomar la mayor parte de las decisiones que afectan su vida dentro de las limitaciones que dicta la realidad. Le toca a ella, a esa persona libre, decidir las creencias que asume o rechaza, el lugar en el que quiere vivir, el trabajo o la profesión que desea ejercer, el círculo de sus amistades y afectos, los bienes que adquiere o los que enajena, el estilo que desea darle a su vida y, por supuesto, la participación directa en el manejo de eso a lo que se llama la cosa pública. Insisto en el concepto porque es muy sencillo. La libertad es la capacidad de tomar decisiones individuales. Mientras más posibilidades tenemos de tomar decisiones individuales, más libres somos. En las sociedades totalitarias, esa facultad de tomar decisiones es asumida por el Estado. Y no se imaginan ustedes lo que eso significa. Esa libertad individual está, por supuesto, indisolublemente ligada a la responsabilidad individual. Un buen liberal sabe exigir sus derechos, pero no rehúye sus deberes, pues admite que se trata de las dos caras de la misma moneda. Los asume plenamente, pues entiende que solo pueden ser libres las sociedades que saben ser responsables, convicción que debe ir mucho más allá de una hermosa petición de principios. ¿Qué otros elementos liberales realmente fundamentales habría que añadir a este breve inventario? Pocas cosas, pero acaso muy relevantes. Un buen liberal tendrá perfectamente clara cuál debe ser su relación con el poder. Es él, como ciudadano, quien manda, y es el gobierno quien obedece o debe obedecer. Es él quien vigila, y es el gobierno el que debe ser vigilado. Los funcionarios electos o designados, da exactamente igual, se pagan con el erario público, lo que automáticamente los convierte o los debiera convertir
en servidores públicos, sujetos al implacable escrutinio de los medios de comunicación y a la auditoría constante de las instituciones pertinentes. No están ahí para mandarnos, están ahí para obedecernos. Por último, la experiencia demuestra que es mejor fragmentar la autoridad para que quienes tomen decisiones que afectan a la comunidad estén más cerca de los que se vean afectados por esas acciones. Esa proximidad suele traducirse en mejores formas de gobierno. De ahí la predilección liberal por el parlamentarismo, el federalismo o la representación proporcional, y de ahí el peso decisivo que el liberal defiende para las ciudades o los municipios. De lo que se trata es de que los poderes públicos no sean más que los necesarios y que la rendición de cuentas sea mucho más sencilla y transparente. ¿Qué creen, en suma, los liberales? Vale la pena concretarlo ahora de manera sintética. Los liberales sostenemos 8 creencias fundamentales extraídas, insisto, de la experiencia, y todas ellas pueden recitarse casi con la cadencia de una oración laica. Creemos en la libertad y la responsabilidad individuales como valores supremos de la comunidad. Creemos en la importancia de la tolerancia y en la aceptación de las diferencias y la pluralidad como virtudes esenciales para preservar la convivencia pacífica. Creemos en la existencia de la propiedad privada y en una legislación que la ampare para que ambas, libertad y responsabilidad, puedan ser realmente ejercidas. Creemos en la convivencia dentro de un Estado de Derecho regido por una Constitución que salvaguarde los derechos inalienables de la persona y en la que las leyes sean neutrales y universales para fomentar la meritocracia y que nadie tenga privilegios. Creemos en que el mercado, un mercado abierto a la competencia y sin controles de precio, es la forma más eficaz de realizar las transacciones económicas y de asignar recursos, al menos mucho más eficaz y moralmente justa que la arbitraria designación de ganadores y perdedores que se da en las sociedades colectivistas diseñadas por ingenieros sociales y dirigidas por comisarios. Creemos en la supremacía de una sociedad civil formada por ciudadanos, no por súbditos, que voluntaria y libremente segrega cierto tipo de Estado para su disfrute y beneficio, y no al revés. Creemos en la democracia representativa como método para la toma de decisiones colectivas, pero siempre con garantías de que los derechos de las minorías no puedan ser atropellados. Por último, creemos en que el gobierno, mientras menos, mejor, siempre compuesto por servidores públicos, totalmente obediente a las leyes, debe rendir cuentas con arreglo a la ley y estar sujeto a la inspección constante de los ciudadanos. Quien suscriba esos 8 criterios es un liberal. Se puede ser un convencido militante de la escuela austriaca fundada por Karl Menger. Se puede ser ilusionadamente monetarista, como lo fue Milton Friedman, el premio Nobel, o institucionalista como Ronald Coase y Douglass North. Se puede ser culturalista como Gary Baker y Larry Harrison o Huntington. Se puede creer en la conveniencia de suprimir los bancos de emisión como Hayek, o predicar la vuelta al patrón oro como prescribía Mises. Se puede pensar como los peruanos Enrique Gersi o Álvaro Vargas Llosa, neorusonianos sin advertirlo, o tal vez advirtiéndolo, en que cualquier forma de instrucción pública pudiera llegar a ser contraria a los intereses de los individuos. O se puede poner el acento
en la labor fiscalizadora de la acción pública, como han hecho James Buchanan y sus discípulos. Pero esas escuelas y criterios solo constituyen los matices y las opiniones de un permanente debate que existe en el seno del liberalismo, no la sustancia de un pensamiento liberal muy rico, complejo y variado, con varios siglos de existencia, constantemente enriquecida esa manera de entender el mundo, ideario que se fundamenta en la ética, la filosofía, el derecho y, naturalmente, la economía. Lo básico, lo que define y unifica a los liberales, más allá de las enjundiosas polémicas que pueden contemplarse o escucharse en diversas escuelas, seminarios o ilustres cenáculos del prestigio de la sociedad Montelerán, son esas 8 creencias antes consignadas. Ahí está la clave. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, si quieren preguntar, una de las buenas reglas de los liberales es renunciar a la timidez. Hablen descaradamente. A ver. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Maciú, de Caracas, Venezuela. Y tenía una duda muy puntual, una pregunta muy puntual en relación a los derechos naturales del hombre. Como estudiante de Derecho, es ese eterno debate entre el justnaturalismo y el positivismo. Y bueno, básicamente lo que yo siempre he creído es en eso, que hay derechos inalienables al hombre, que hay derechos inherentes a uno como ser humano. Pero a veces la realidad se impone y la realidad nos da una bofetada. Y vemos que muchas veces el derecho, o sea, yo puedo pretender tener un derecho a la propiedad privada o un derecho a la vida, pero si el juez no lo ejerce, o sea, si yo voy ante un juez y quiero hacer valer ese derecho y me es rechazado o no es reconocido, realmente entonces no tendría el derecho, o lo sigo teniendo, pero entonces no lo puedo ejercer. Va por ahí la duda. Y quisiera ver un poco cuál es su criterio en relación a esto, ¿no? Bueno, nosotros vivimos en un mundo imperfecto, por supuesto. Y todas estas libertades están amenazadas. En la Constitución norteamericana, 1787, que es la primera constitución liberal moderna, se vio abocada a una crisis precisamente porque no estaban garantizados los derechos individuales. Y hubo un momento en que se proclamó The Bill of Rights, poco después, con el objeto de blindar a los individuos. Porque el debate no va a tener nunca respuesta final. Es decir, no hay ninguna forma racional de demostrar que existen los derechos naturales. Solo que es muy conveniente creer que existen los derechos naturales. Porque ahí está y vuelvo a insistir en eso, esa es la piedra angular de todo lo que es el pensamiento liberal. Si nosotros decimos, y hay muchos pensadores positivistas que lo han dicho, que no hay derechos naturales, que las reglas son las que decida la mayoría puede decidir no educar a las mujeres, fusilar a los homosexuales, esclavizar a los negros. Todas esas cosas las han hecho durante muchísimo tiempo. En el momento en el que uno reconoce que hay derechos, la lógica, la racionalidad de los estoicos, cuando los estoicos defienden Grecia en el siglo IV antes de Cristo, es donde comienza todo lo que nosotros estamos debatiendo y todo lo que nosotros estamos discutiendo. Este debate empezó hace 500 años antes de Cristo y todavía no ha concluido. Es decir, nuestras ideas son variaciones, matices de ese viejo debate donde empezó el señor Sócrates, el Platón, Aristóteles, donde vinieron los estoicos y participaron en el debate y ampliaron de una manera realmente notable el ámbito de la ética. Y lo que se planteaba era precisamente, y por eso es lo interesante del caso de Zenón. Es decir, Zenón era judío de Creta. No pertenecía
a una de las ciudades importantes, es decir, no tenía el derecho que amparaba a quien pertenecía a una polis. No existía, por otra parte, o no estaba vinculado a una fratría muy clara, de manera que cuando él defiende que hay una cosa distinta que nos hace distintos, que es la racionalidad, y hay un elemento ahí que sí se puede discutir a favor de eso. No somos unas criaturas que necesitamos, para sobrevivir, necesitamos tomar decisiones libremente para poder sobrevivir. Es una característica de nuestra especie. Las demás especies, las termitas, los leones, los gorilas, las abejas, tienen un mundo que le viene dado por la propia naturaleza. Nosotros, para subsistir, para sobrevivir, no estamos condenados a tomar decisiones constantemente. Esas decisiones requieren libertad. Si carecemos de la posibilidad de tomar decisiones libremente, peligramos. De ahí la racionalidad y de ahí la importancia de blindar esas libertades. Así que hay una racionalidad para defender la existencia de los derechos naturales. Ahora, que un juez nos lo arrebate, bueno, esa es la historia de la humanidad, eso es lo que hemos visto. O que aparezca de pronto el nazismo en Alemania y decida asesinar a millones de personas por su condición de judíos o de gitanos o lo que fuere. O que los comunistas decidan que los enemigos de clase deben ser ejecutados y mueran 100 millones de personas a lo largo del siglo XX como consecuencia de esa decisión de que los enemigos de clase pues no tienen derechos. Así que es verdad que los jueces pueden obstruir la garantía de los derechos naturales, pero nuestra función como liberales es defender constantemente, y tú como venezolano lo sabes, defender constantemente la libertad, porque la libertad siempre está en peligro. Esa batalla no se gana nunca. La ganan hoy y 6 meses después aparecen las tendencias autoritarias en la sociedad y aparecen unos señores o unas señoras dispuestos a destruir nuestras libertades. Así que hay que blindarla en el terreno del derecho, en el terreno de las instituciones y defenderla constantemente y saber que es un orden muy precario. Es un orden muy exitoso, el más exitoso que se conoce, pero al mismo tiempo es muy precario porque está basado en la buena voluntad, en el cumplimiento de las leyes. Realmente es casi milagroso que ese edificio funcione y sin embargo funciona. Buenas noches, mi nombre es Jorge Benavides de Guatemala. Aprovecho primero para manifestar mi admiración hacia su persona, es un honor tenerlo acá. Y segundo, viene mi duda cuando uno manifiesta que la libertad existe más que una suma de libertades. Y digo esto porque ya decía John F. Kennedy que para alcanzar la libertad económica se necesitaba una libertad política. Y eso lo veo yo hoy en día en Latinoamérica, en donde la libertad se socava desde la política, y es lo que vemos en nuestros países y lastimosamente en Cuba como un ejemplo casi de texto. Entonces, ¿cómo está nuestra batalla hacia defender la libertad? ¿Empezamos desde un ambiente político o continuamos desde el ambiente económico o dónde es el inicio? Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay que defenderla en todo. Esto es como un horizonte donde hay que desplazarse a lo largo de todo el horizonte. Es decir, no se trata de concentrarnos en las libertades económicas y olvidarnos de las políticas. La libertad económica es una expresión más de la libertad, de nuestra capacidad de tomar decisiones. Cuando el Estado nos decide qué vamos a hacer con nuestras vidas y en dónde vamos a trabajar o qué vamos a hacer o qué podemos consumir o no podemos consumir, esa libertad, ahí están entrando en un terreno moral muy importante. Yo les voy a poner para que vean hasta dónde puede llegar un Estado en su capacidad de limitar las libertades de los individuos. Una cosa que yo conozco muy de cerca. Para todos los que están aquí sentados, probablemente, si algo tienen claro y transparente, es que ustedes tienen mucho afecto por sus padres y por sus hermanos y por sus amigos. Y les parecería insólito que un Estado, en un momento dado, les obligara a no amar a sus padres o a sus hermanos o a sus amigos. Eso ocurrió en mi país
Un día, a principios de la década de los 60, el Estado decidió que ninguna persona podía tener relaciones con alguien desafecto al régimen que se hubiera ido del país, ya fuera la hermana o el padre o el amigo o quien fuera. Y se interrumpieron las relaciones familiares. En 24 horas, millones de personas dejaron de tener relaciones afectivas. Es decir, la capacidad de coacción de un Estado dispuesto a oprimir llega al terreno de la afectividad y puede decirle a una sociedad: usted no va a querer más a sus hijos, o no va a querer más a sus madres, o no va a querer más a sus hermanos, si son desafectos al régimen o si se han abandonado el país. Y lo asombroso es que la ley se cumple, o la regla esa se cumple. Así que es tan importante defender milímetro a milímetro todas las libertades, porque todas están concatenadas. Cuando nosotros autorizamos a un gobierno, dejamos que un gobierno nos diga lo que debemos consumir, lo que no debemos consumir, cuando nos prohíbe mediante la utilización de la legislación el hacer ciertas cosas que forman parte de nuestras decisiones personales, estamos entregando lo que es fundamental para nuestro propio equilibrio emocional. Porque cuando cedemos en cualquier campo de las decisiones personales, que es de lo que se trata, cuando cedemos y dejamos que otro tome esas decisiones por nosotros, eso genera una mutilación emocional. No ser libre en cualquier aspecto, cuando no eres libre, nada es terrible, pero no ser libre genera un estado anímico de inconformidad que puede ser muy doloroso. Hubo un gran psicólogo norteamericano, que es una de las personas que yo más he admirado como intelectual, que fue Carl Rogers, psicólogo y educador norteamericano, que llegó a la conclusión de que la mayor parte de todos esos oscuros dolores emocionales de la gente surgían precisamente de no poder expresar con libertad ese yo íntimo y no poder tomar las decisiones que realmente querían tomar y vivir enmascarados como consecuencia de las presiones exteriores. Así que la cosa va mucho más allá de un debate intelectual o de un debate económico. Cuando defendemos la libertad, estamos defendiendo nuestra conciencia, nuestro yo íntimo. Que no hay nada más importante que eso, porque nuestro equilibrio emocional depende de eso, de la capacidad que tengamos y de la posibilidad que tengamos de expresar las cosas y de contar el mundo como nosotros lo vemos. Bueno, buenas noches, mi nombre es Alfonso Grimaldo, soy de Panamá. Carlos Alberto, tú mencionaste en tu discurso algo que yo siento que es bastante importante, que es: mientras más opciones uno tiene, más libre uno es. Pero de ahí surge este concepto, y de ahí surge el liberalismo estadounidense, que dice, bueno, entonces el Estado nos tiene que proveer de la mayor cantidad de opciones, a través de educación, a través de salud, a través de todos estos otros aspectos. Porque mientras más opciones me provee el Estado, mientras que yo pueda ir a una escuela o que yo pueda ir al hospital, más libre yo soy. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo nosotros, que tenemos la misión de promover la libertad, convencemos principalmente a la gente que vive en la región latinoamericana de decirles, en verdad eres más libre cuando hay menos intervención estatal, que el pensamiento que ya existe, que dice, mientras más intervenga el Estado, más libre soy, porque tengo la libertad de escoger a qué escuela voy, o de ir a la escuela, o de ir al hospital y curarme ahí, o lo que sea? Entonces la pregunta es, ¿cómo va ese argumento? ¿Cómo va ese argumento que le dice, en verdad eres más libre mientras más decisiones tienes, pero el gobierno no te las puede dar? Entonces, no sé. Bueno, el gobierno no da nada. El gobierno toma del bolsillo de cada uno de nosotros unos recursos, decide por nosotros cómo los va a invertir y nos devuelve lo que nos ha quitado. Ahora, mucha gente que no entiende, que cree que el Estado nos da o que el gobierno nos da. El gobierno no nos da, el gobierno nos devuelve. Pero nos devuelve de una manera que suele ser, en general, bastante pobre y bastante torpe y bastante, en el caso de América Latina, todo depende de la cultura en la que nosotros nos movamos. En el caso de América Latina, con unas deficiencias tremendas. ¿Por qué
los sistemas escolares públicos latinoamericanos son tan terriblemente desastrosos. Todos. Ahí no se salva nadie. Desde México hasta la Argentina. Hay grados de horror, pero todos son malos. Y cuando se contrastan los resultados en las pruebas de conocimiento y de información, salimos los peores. ¿Por qué los sistemas de salud público en general son tan malos? Porque es un torpe gerente, porque es un torpe administrador. Claro, si yo entiendo por dónde viene tu pregunta y es muy, absolutamente válida. Si yo soy una persona totalmente desamparada, sin educación, sin problemas, quizás yo no, o seguramente no me plantearé la vida con este nivel de complejidad con que la estamos discutiendo aquí. Y estaría dispuesto a cualquier cosa porque me den algo, porque me den comida o porque me den mínimo de salud o que me den, por ejemplo, una cosa interesantísima, el sistema educativo latinoamericano es desastroso, pero los latinoamericanos no lo saben. Cuando les preguntan, ¿está usted satisfecho con el sistema educativo? Dicen que sí. Es una cosa realmente, es decir, lo terrible ya no es que sea muy malo, es que ni siquiera sabemos que es muy malo. Entonces, nuestra labor es crear condiciones en el ámbito de la sociedad civil para hacer mucho mejor las cosas que el gobierno hace muy mal. Hay países que fueron paradigmáticos en el buen funcionamiento del Estado, hasta un punto. Los países escandinavos, por ejemplo. El Estado funcionó, porque también tiene que ver con la cultura. Hay culturas en donde las cosas de una manera más organizada, la sociedad es más organizada, hace las cosas y el grado de deterioro que generan es mucho menor. Los suecos, por ejemplo, entre 1950 y 1992, en ese periodo de 42 años, tuvieron un estado de bienestar que funcionó más o menos bien, hasta que estalló. Estalló como consecuencia de los altos costos, de la incompetencia, de la inflación que generó, y no les quedó más remedio que devolverle a la sociedad civil todas aquellas facultades que le habían ido amputando a lo largo de la creación del Estado benefactor. ¿Cómo lo hicieron? No salieron del todo. Es una sociedad muy próspera, una sociedad opulenta, tenían recursos. Es decir, la sociedad generaba muchos ingresos, el Estado recibía esos ingresos y los devolvía con cierta eficiencia, con mucha más honradez que la que nosotros solemos exhibir en América Latina. Pero se dieron cuenta que el nivel de incompetencia era altísimo y que había que ponerle fin a ese Estado que daba cosas, pero al mismo tiempo no podían desmontar lo que era la tradición del Estado en el mundo escandinavo. ¿Qué fue lo que hicieron? Crearon mecanismos de competencia dentro de la sociedad civil. El Estado se limitó a pagar la factura y la persona, la familia, el individuo en Suecia eligió a qué escuela iba a ir, privada o pública, a qué hospital iba a ir, público o privado, y el Estado pagaba esa factura. Para pagar esa factura consumían el 50%, 55% del Producto Interno Bruto del país. Llegó a ser el 75%, lo rebajaron hasta el 55%. En general, eso mejoró muchísimo la calidad de los servicios en Suecia. Y en donde quiera que se establecen mecanismos de competencia, pues suele ocurrir que mejoran la calidad de los servicios, porque de eso depende. Donde no hay competencia y donde hay un solo suministrador de bienes o servicios, pues ya me contarán ustedes. Yo recuerdo cuando colapsó la Unión Soviética, yo hice varios viajes a Rusia en ese entonces, ¿no? Y aquello era el Museo de los Horrores. El departamento de asignación de precios tenía 5.000 o 10.000 economistas que eran los que fijaban los precios. Y decía, una cebolla en Vladivostok
vale 3 rublos y un par de zapatos. Por supuesto, aquello era la locura total, ni había cebolla, ni había zapatos, ni había nada, porque todo era el control toda la operación de producción en manos de unos comisarios y de unos funcionarios que no tenían la menor idea de lo que era el mundo real de las necesidades de la sociedad. Así que ahí déjenme decirles algo. El hecho de que probablemente tenemos bastante razón en nuestros planteamientos no quiere decir que podamos persuadir a la mayoría de la gente de que tenemos razón. Y una noticia todavía peor: muchas de las percepciones y de las convicciones liberales son contrarias a la intuición. Si nosotros salimos a la calle ahora con un micrófono y le preguntamos, a ver, Andrea, este plato de lentejas debe costar, vamos a ver cuánto va a costar, que lo decida el que lo va a pagar y el que lo va a producir, o que venga un economista de Harvard y graduado con un PhD que decida cuál es el precio real. La tendencia de nuestra gente en América Latina, sobre todo en América Latina, es pensar que el que tiene un título universitario sabe mucho mejor que el conjunto de la sociedad y va a tomar, y el que más sabe, el que más títulos exhibe, va a tomar decisiones mejores que el resto de la sociedad. Entonces lo que va a ocurrir es que la intuición de la gente es al control de los precios y a no creer en las posibilidades del mercado y no creer en las posibilidades de la libertad. Entonces, ¿cómo se persuade a una sociedad? El ejemplo chileno, que después de creer durante mucho tiempo las mismas cosas que creían los latinoamericanos, por la razón que fuera, modificaron el modo de relación entre la sociedad y el Estado, y ante el éxito de ese modelo de relación entre sociedad y Estado, los chilenos se curaron, espero que de forma permanente, porque puede haber una recaída en nuestros pueblos siempre, creo que se curaron de la idiotez populista latinoamericana y entendieron el valor de la libertad económica, de la libertad política y el valor del mercado. Pero no fue como consecuencia de un debate ideológico, no fue porque ahí nadie ha leído a Hayek, ni nadie ha abierto un libro de Mises, ni nadie sabe de nada de lo que estamos diciendo aquí. Fue porque la práctica los convenció y eso los hizo variar. Buenas noches, soy Rodrigo de Lima, Perú. Mi pregunta es la siguiente. Carlos Alberto, ¿cómo lograr? Porque en mi país, en nombre del liberalismo, tendemos, y creo que a nivel latinoamericano también, muchos outsiders, como la figura, por ejemplo, de Ollanta Humala, que tanto daño ha hecho al Perú, pero lamentablemente, en nombre del liberalismo, permitimos... Perdóname, ¿a quién? A Ollanta Humala. Humala, sí. Humala, que fue terrible. Y todavía el peligro está latente de que uno de Ollanta Humala vuelva a salir. Entonces, ¿cómo lograr que en nombre del liberalismo poder solidificar la figura de los partidos políticos y generar las instituciones políticas, ¿no? Porque puede generar un dilema. Ok, el liberalismo, Dios... te puede permitir elegir entre muchas figuras, pero ¿cómo lograr que a través de ellas poder limitar, es decir, lograr una calidad y no conculcar los principios del liberalismo en sí, ¿no? Sí, la pregunta es ¿cómo defender la imagen del liberalismo? ¿Cómo defender la imagen del liberalismo frente a una solidificación de figuras como... No, la tradición latinoamericana más poderosa es el populismo autoritario. Eso viene desde el siglo XIX y eso es una batalla permanente que tuvo una crisis en la década de los 90, cayó en picado esa tendencia, pero vuelve a renacer y un personajillo pintoresco como Hugo Chávez se convierte de pronto en un personaje, y Evo Morales y empieza a decir unos disparates tremendos y no pasa nada. Es el reino del despropósito y de la locura y no pasa nada, y además muchísima gente los aplaude.
Me decía un amigo encuestador venezolano muy bueno que el 65% de los venezolanos en este momento están ayer, la conversación fue ayer, están en contra de la reelección de Chávez. Pero cuando se les pregunta por el gobierno, el 50% de los venezolanos a estas alturas del partido dice, bueno, está, como dicen los venezolanos, está chévere. Bueno, pues es una cosa casi de esquizofrenia. Bueno, eso tiene que ver con una vieja tradición latinoamericana muy arraigada, de muy difícil erradicación. ¿Cómo defenderlo? Yo he visto hacer cosas interesantes en América. Por ejemplo, Uribe, que es un hombre muy inteligente, el presidente de Colombia, cuando era gobernador de Antioquia, me tocó pasar por Antioquia para hacer una cosa que yo estaba haciendo periodística, y estaba en medio de una batalla para llevar los niños a las escuelas privadas, por una cosa muy razonable. Él era el gobernador, pero él sabía que las escuelas privadas educaban bien y las escuelas públicas educaban mal. Si él quería favorecer a los niños, y sobre todo a los niños pobres, pues había que educarlos en las escuelas privadas, para que aprendieran. Porque mejorar las escuelas públicas era imposible. Hacía falta el ejército alemán para mejorar las escuelas públicas. Entonces, como no disponía de eso, dijo, bueno, los voy a matricular en las escuelas privadas. ¿Qué hizo? En lugar de llamarle la ley liberal de la educación, le llamó la ley de socialización de la enseñanza. Y ante esa palabra mágica de la socialización, todo el mundo cayó obnubilado. Dijo la palabra clave, socialización. Y matriculó, es decir, lo que hizo fue privatizar la enseñanza con una etiqueta distinta. Esas batallas ideológicas, yo tengo mi amigo Otto Guevara, que es un extraordinario político costarricense, en campaña en su país, me decía hace un momento en la mesa que una de las cosas que va a hacer en la próxima campaña es no enfrascarse en un debate ideológico que muchas veces conduce al fracaso. No hay nada más difícil de explicar que el liberalismo. Yo recuerdo una reunión de la Mont Pelerin en Barcelona, que empecé por contarles el problema que había con el liberalismo, y les leí un anuncio del periódico La Vanguardia que decía: se ofrece señorita liberal para sus más locas fantasías. Pero bueno, la palabra liberal quiere decir tantas cosas que es muy peligroso utilizarla en nuestras batallas políticas. Hola, buenas noches. Yo soy Zoraida Chong, soy de Panamá. Y tengo una pregunta, yo más o menos tengo una idea de la respuesta, pero quería planteárselo. Usted mencionó el ejemplo de la educación. Efectivamente es un desastre en América Latina. Tenemos los peores índices en todo lo que nos miden salimos mal, todos los países. Y eso, yo defiendo mucho la libertad y soy una fanática de la libertad. Pero curiosamente el único país que sale bien parado en educación es Cuba. Eso tiene explicación. Y sí, eso es lo que quiero que nos hable un poco, ¿no? De la explicación. Bueno, lo más importante en la calidad de la educación es el método y la calidad de los maestros. Eso está demostrado en los países que tienen los mejores índices de educación, que son Finlandia, Corea, Japón. Esos son los países, en general los países escandinavos. En una sociedad, las sociedades totalitarias instruyen bien, porque son sociedades militarizadas de alguna manera, aunque no lo digan, donde no existen problemas sindicales, no existen discusiones, son úcases, son instrucciones que dan. Un memorándum de un ministro es como una orden dictada por el Tribunal Supremo, o por el Parlamento, hay que acatarla. El problema de la educación en los países comunistas, porque no solo es Cuba, todos los países comunistas instruían bastante bien. En las pruebas de contraste, los húngaros solían salir mucho mejor que los alemanes en la época del comunismo. Los checos solían salir infinitamente mejor que los italianos, o que los españoles ni les cuento. El problema es qué pasa después que tú tienes la educación. Y ahí es donde viene
la tristeza del hombre educado en una sociedad totalitaria. Que esos instrumentos intelectuales que le dieron para construir una vida mejor para él y para su familia no le sirven, porque no se puede ganar la vida, porque no puede soñar, porque no puede crear. Entonces, ¿de qué sirve? Desde el punto de vista estrictamente individual, ¿de qué sirve la educación si tú ni siquiera puedes construir una vida mejor para ti? Esa cosa terrible que ocurre en Cuba, que los médicos prefieren trabajar de taxistas porque les dan propina en dólares, porque precisamente no tienen la oportunidad de hacer nada con esa instrucción. Entonces hay que utilizar los buenos métodos de enseñanza, y en Cuba yo creo que son bastante buenos. Creo que hay mucha exageración también, porque yo los veo llegar, los muchachitos los veo llegar a España, donde yo suelo vivir la mayor parte del tiempo, y cuando van a integrarse a la escuela pública española, que es a la que pueden integrarse, tienen grandes deficiencias. Además, yo nunca he visto una ortografía peor. El comunismo, entre las cosas que destruyó, fue la ortografía en mi país. Acabó de una manera cruel con los... Pero en fin, eso de la ortografía es un aspecto casi cosmético de la educación. Pero supongamos que son ciertos esos datos que ellos dan. Supongamos que yo creo que tienen buenos profesionales en algunas cosas. Por ejemplo, ingeniería creo que es buena, medicina fue buena en una época, ya no tanto. Pero con ese sistema lo único que se ha convertido es en una fábrica de profesionales entristecidos como consecuencia de eso. Ahora, imitemos lo que hacen bien. Yo creo que la metodología para enseñar matemáticas, que la tomaron de los alemanes, es buena, de los alemanes del este, creo que es buena. Creo que han diseñado algunos planes de alfabetización que son buenos y útiles. En América ya ese no es un problema tan grave en casi ningún país, en este sí, en Guatemala sí, pero hay otros, en casi ninguno ya es un problema grave. Pero esas cosas las han hecho bien. Se puede mejorar, eso sí, sin la menor duda. Todas las experiencias que hay en los Estados Unidos, donde también hay un grave problema de educación, es que se puede mejorar sustancialmente, y donde se ha visto la mejora en los Estados Unidos es con compañías privadas que se dedican. Por ejemplo, hay una cosa que es el grupo Emerson o Edison, ahora no recuerdo, que se dedica a agarrar un grupo de escuelas del sistema público que son un desastre y darles la vuelta, readiestrar a los maestros, cambiar los libros de texto, modificar el currículo, y después le devuelve al Estado esas escuelas, pero ya con una calidad infinitamente superior. Es decir, pueden hacer lo que el sistema público no puede hacer, lo hacen mucho más eficientemente.